Buenas tardes a todos. Perdonad el retraso, pero es que viene casi de Canarias y vamos un poco con la hora, una hora menos allá. Bueno, él viene de Barcelona, pero ha estado hace poquito en Canarias y le persigue el temporal allá y luego en Barcelona. Os presento a nuestro amigo Xavier Morlans, sacerdote diocesano de Barcelona y profesor de teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Ha sido también profesor de alguno de los que estáis aquí o censor. Allí en Barcelona, además de toda su tarea como sacerdote y de docencia, es impulsor, y por eso hoy creo que nos va a ayudar no solo en la dimensión teórica, sino en la dimensión práctica del primer anuncio. Es impulsor del método de primer anuncio Ven y Verás, que de alguna manera pues él lleva ya muchos años. Yo conocí a Xavier hace 15 años en Roma, cuando él iba, después de sus estudios y de su tesis, cuando él iba por allí de vez en cuando algún mes a profundizar precisamente sobre el primer anuncio con el gran profesor Joseph Geber, que ha sido, yo creo, un maestro de muchos e impulsor del primer anuncio a nivel sobre todo teórico, y que nos ha ayudado, repito, a profundizar en este tema cuando casi nadie o muy poca gente hablaba del anuncio carismático. Hoy Xavier nos va a introducir es la última charla del ciclo del Evangelio en la calle, la dinámica de una iglesia en salida, y qué mejor manera que salgamos todos aquí teniendo un poquito claro qué es eso el primer anuncio, y no solo tenerlo claro en la cabeza, sino el hacerlo y el ejercerlo, con lo cual ya salimos con el compromiso de ser iglesia en salida, iglesia misionera, con el primer anuncio carismático. Bien, como hemos empezado un poquito tarde, no me enrollo más. Agradecerte tu disponibilidad, Xavier, dentro de tus múltiples ocupaciones, y darte la palabra. Él ha estado también recientemente en un congreso en Roma sobre el Evangelii Gaudium, que nos va a aportar luces desde el Evangelii Gaudium, y habló también de este tema, el primer anuncio, pieza clave de la nueva evangelización según Evangelii Gaudium. Hoy no se ha traído la guitarra, pero también es un buen cantante y cantautor. Cuando lo conocí en Roma nos dio una experiencia de primer anuncio a partir también no de la nueva canción catalana, pero sí de algo de lo que él también sabe y hace muy bien, que es cantar y expresar experiencia de Dios y de primer anuncio a través de la música, del arte y del canto. Gracias, Xavier, y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan. Sí, 1, 2. Sí. Gracias, Juan, de tu amable presentación. Buenas noches a todos. Permitidme que empiece con una breve pincelada autobiográfica que creo que siempre aproxima un poco al auditorio. Me llamo Xavier Morlans Molina. Mis 3 abuelos vienen de Huesca. Morlans viene de Ayerbe, de Huesca, y el Molina de Barbastro. Mis abuelos emigraron a Barcelona hacia los años 15 del siglo pasado. Yo nací, mi papá, tengo 7 hermanos, éramos una familia católica. A diferencia de las señoras, a mí me gusta decir la edad, incluso presumir de la edad. Yo nací en el 49, o sea que he cumplido 65 años. Y lo digo ¿por qué? Porque quiere decir que he conocido la España del llamado nacionalcatolicismo, la España del franquismo, la España de cuando la Iglesia estaba muy casada con el régimen franquista, con todo lo bueno de esa Iglesia en Cataluña y en todas partes, y luego también pues a partir de los 15 años viví el cambio de la Iglesia, por tanto hay cosas que veréis que cito. Y todavía decir cómo me interesé yo por el tema del primer anuncio también, porque tengo 11 sobrinos y siempre pensé que mis sobrinos me dirían, tío Xavier, nos casarás por la iglesia, tío Xavier, nos bautizarás a nuestro sobrino. Pues salvo alguna excepción, fue que no. Y esto es lo que a mí, más que los números y las estadísticas, me afectó y me hizo pensar, bueno, ¿cómo quiero yo que mis sobrinos me pidan el bautismo, un sacramento, si por lo que sea, quiere decir que para ellos... O sea, yo había pensado
que el tema con mis sobrinos de la transmisión de la fe sería cómo hacerles más simpática la jerarquía de la Iglesia, el hecho de los obispos, y cómo torear con buena cintura temas como el de la moral sexual, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que había que volver a empezar. Había que volver a empezar de cero. ¿Cómo se hace un cristiano adulto? ¿Qué es lo que hace que un muchacho de 30 años, diseñador, economista, sienta atracción, interés y compromiso por Jesús? Y eso me llevó a finales de los 90 a conectar con experiencias que había en Francia. Eso me llevó a investigar sobre el primer anuncio, que resulta que el cristianismo tiene una forma propia de propiciar la fe de un adulto. Pero a fuerza de ser la mayoría de ciudadanos de nuestro país católicos desde pequeños, hasta hace 4 días, hemos olvidado cómo se propicia una opción adulta por Jesús. Y eso es lo que hay detrás del tema del primer anuncio. ¿Tienen una hojita? ¿Tenéis una hojita? Voy a seguir este guión, no os asustéis, no todos los puntos serán igual de extensos. En primer lugar, ¿ustedes se recuerdan de la película Imposible? El momento que la ola del tsunami pues estalla contra la playa. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado en España en los últimos 30 años, que ha estallado una gran ola, un gran tsunami. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque yendo por las diócesis de España veo en los rostros de la mayoría de personas que asisten y leo su pensamiento, en el cual más o menos dice: Dios mío, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Les hemos dado a nuestros hijos y a nuestros nietos lo mismo que nos dieron a nosotros, unas parroquias cálidas, amor, unas eucaristías vividas, unos campamentos de verano, unas misas al aire libre, unas navidades, unos cinefórums. Les hemos dado lo mismo. Y resulta que sí, son buenos chicos, se apuntan a todas las causas voluntarias, pero no van a misa el domingo y no sabemos exactamente en qué Dios creen. Bien, no sé si ustedes se identifican en parte en este. Veo que sí, siempre hay algunas cabezas que dicen que sí. Por tanto, la lectura del pensamiento es correcta. Para que ustedes no se culpabilicen excesivamente de esto, les puede ayudar a pensar que lo que nos ha pasado y nos está pasando es el embate de una ola enorme, de un tsunami que venía de muy lejos y con mucha fuerza. Por eso se hace necesario un breve apunte histórico. La cosa venía del siglo XVII, XVIII, la reacción que hubo en Europa contra las guerras de religión entre católicos y protestantes. No tenemos tiempo de explicarlo. En aquel momento los intelectuales sentaron el principio de que más que regirse por la Biblia, había que regirse por la razón. Fue la Ilustración, la razón, aquello que a toda persona le es evidente. Y la razón, más adelante, en un segundo momento, sentó el principio de la inmanencia, que reza así: nada puede entrar en el ser humano que no proceda de este ser humano. Por tanto, con este principio se le cerraba la puerta a Dios. No hay un Dios diferente del mundo, anterior al mundo que lo ha creado. Dios es la otra cara del mismo mundo. Es el principio de inmanencia. Pues este principio resulta que en los últimos 30 años se ha supersecularizado y en estos momentos se formula así: nada me puede obligar si no me apetece. Este es el principio de inmanencia formulado hoy en nuestro país. Nada me puede obligar, no ya Dios, eso ya ni cuenta, ni la Iglesia, sino mi familia, mis abuelos, mis padres, el posible hijo que tendré o no tendré hasta los 34 años, porque nada me puede obligar, condicionar, si no me apetece. Y a mí lo que me apetece, perdonad que simplifique, es poder salir por las noches, poder ir de vacaciones, y si tengo un hijo no podré hacerlo. Fíjense ustedes hasta qué punto el principio de inmanencia ya no afecta a Dios, a la Iglesia, a las cosas sagradas. No, afecta
a la familia, a los vecinos, a los compromisos más elementales. Eso es lo que en el primer punto se llama la apoteosis del yo, y lo que el Papa Francisco ya denuncia en esos números que tienen ustedes anotados sobre el llamado egoísmo e inmanentismo que está dentro, que no acepta nada que venga de fuera. Dicen que en una facultad de Finlandia, en uno de esos laboratorios con microscopios muy grandes, han encontrado el ADN católico. Resulta que hay un ADN católico, según el cual dice que ser católico es dos cosas, fundamentalmente, que es incompleto, ya les aviso. Que ser católico es pensar bien y actuar correctamente. Pensar bien, antes del Concilio Vaticano II, era saberse el catecismo con preguntas y respuestas. Creo que bastantes de los que estamos en esta sala todavía aprendimos el catecismo de preguntas y respuestas. Después, con el Vaticano II y con el cambio necesario, pensar bien era traducir la fe cristiana a una teología más moderna, la teología de Karl Rahner, de von Balthasar. Pero seguía siendo lo importante pensar bien. Y lo segundo, actuar correctamente antes del concilio era ir a misa e intentar ser bueno, sobre todo relativo al sexto mandamiento, a la sexualidad. Después del Concilio Vaticano II, ya me perdonan ustedes un poco de simplificación, el actuar correctamente era ir a misa con un sentido más horizontal, más fraterno y sobre todo, y eso es muy importante y de ninguna manera lo critico, más que obsesionarse por el sexto mandamiento, el tema era el compromiso con los pobres, la dimensión social de la fe, que es importantísimo, pero sigue siendo actuar correctamente. El Papa Benedicto XVI, que es un gran teólogo, en el primer párrafo de la primera encíclica Dios es amor, publicada en el 2005-2006, dice una frase que seguramente la han oído ustedes: no se empieza a ser cristiano por una gran idea, pensar bien, ni por un compromiso ético, actuar correctamente. Pues ¿cómo se empieza a ser cristiano? ¿Y en qué consiste ser cristiano? La tercera dimensión olvidada en nuestro ADN. Dice Benedicto XVI, se empieza a ser cristiano por un acontecimiento, no por una idea, sino por un acontecimiento, por un encuentro con una persona, Jesús de Nazaret, que cambia nuestra vida. Este tercer elemento, que debe conjugarse con pensar bien, claro que es importante pensar bien y tener una mente modelada, iluminada por la revelación de Dios. Claro que es importante actuar correctamente, pero previo a pensar bien y actuar correctamente y sustentando por la base el pensar bien y el actuar correctamente, para un cristiano está el tener un encuentro personal con Jesús de Nazaret. ¿Han tenido ustedes ese encuentro personal con Jesús de Nazaret? ¿O la fe es todavía para ustedes, permitan esta interpelación, para eso he venido, para eso me han traído, porque yo luego me voy y Juan se queda, o es todavía su fe el pensar bien y el actuar correctamente? Miren si es importante la conferencia de esta noche. ¿Se han encontrado ustedes con una persona que les ha cambiado el sentido de la vida, Jesús de Nazaret? Si les ha ocurrido, tienen que recordarlo, como recuerdan el día que se les declaró su marido o se declararon a su esposa. Hay cosas que se recuerdan. ¿Recuerdan ustedes el día que tuvieron un encuentro con Jesús personalmente? Dirán, es que yo, Jesús, ya de pequeño mi mamá me amamantaba cantando canciones de cuna y por tanto el nombre Jesús en mi memoria se funde en lo más antiguo. Bueno, pero en algún momento tiene que haber ese encuentro. Para algunos, para mi mamá fue el día de su primera comunión, a los 9 años. Para otras personas fue con motivo de una predicación, de una misión popular, de unos misioneros que pasaron por el pueblo. Para otro fue con motivo de la muerte del papá o de la mamá, o con motivo de un retiro, o una película, o un testimonio en la televisión. Si ustedes no recuerdan el momento de su vida en que Jesucristo pasó a ser para ustedes una persona viva,
que la amistad con Él les daba vida y que esto se ha ido realimentando, pues si no recuerdan el día, quiere decir que no lo han tenido, pero siempre están a punto de ello, ahora mismo, durante esta charla. ¿Qué impide que en su corazón, tanto si la tuvieron como no, en su corazón digan: Jesús, yo quiero ser tu amigo, tu amiga, yo quiero encontrarme contigo, haz que por lo menos esta noche te encuentre o renueve el encuentro que seguramente he tenido? Esto es, amigos y amigas, lo que se llama el primer anuncio, lo que acabo de decirles, esta interpelación, invitándoles a revivir, a actualizar su encuentro personal con Jesús como Salvador de sus vidas, como el que da sentido a sus vidas. Esto es el primer anuncio. Esto es lo que se ha dado en llamar el primer anuncio. Vamos a ver, como dice el Papa, que no es solo primero, porque se tenga que decir la primera vez que se habla a una persona que no conoce a Jesús, sino que, tal como acabo de hacer, hay que renovarlo repetidamente. Los cristianos de toda la vida necesitamos que se nos proclame el primer anuncio. Vamos a verlo. Punto segundo. Es bueno, y lo hace el Papa en su documento Evangelii Gaudium, que les recomiendo que lo lean, se entiende todo, es muy agradable, es muy estimulador, es muy nutritivo. Antes de cualquier planteamiento que tengamos que hacer los cristianos, los sacerdotes, de cara a proponer el anuncio de Jesús a la sociedad, tenemos que partir de la convicción de que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya está en la realidad. Dios vive en la ciudad. Dios está intentando llamar al corazón de las personas. Claro que está también en lucha con un misterio de mal, con un misterio de maldad que da mucha batalla, mucha guerra. Pero es importante, como dice en el número 2, o sea, en mi guión 2, los números 71, 112, 113 de Evangelii Gaudium, Dios ya está, Dios nos precede. Cuando intentamos llegar a alguna persona con nuestro testimonio, con nuestra palabra, Dios ya está de alguna manera ahí. Lo que pasa es que Él, el Señor, ha querido que nosotros, con nuestro pequeño testimonio, colaboremos. Por eso Jesús envió a los discípulos con la fuerza del Espíritu Santo y les dijo: id y anunciad el Evangelio. En el número 3 tienen ustedes 9 elementos que son el conjunto de la evangelización. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar, decía Pablo VI en un gran documento, Evangelii Nunciandi, el Evangelio que debe ser enunciado, es muchas cosas, es un gran proceso, es un proceso global. Y es importante esta noche, antes de centrarme en uno de los elementos de este proceso, que es el primer anuncio, que tengamos muy claro la visión panorámica de todos los elementos, porque si no ustedes se podrían ir a su casa con la idea de que evangelizar es solo proponer el primer anuncio, y esto no sería correcto. Vamos a ver, como el Papa nos hace descubrir, que es muy importante, es una pieza clave, como hemos puesto en el título, el primer anuncio, pero relacionado con otros elementos. Si tienen ustedes la hojita, que será muy fácil de seguir. ¿Qué es lo primero que es evangelizar? La presencia encarnada, callada, de nosotros, cristianos y cristianos, en nuestra vida de cada día, con los vecinos, con la familia. Estamos en el 3, el apartado 1, presencia encarnada. Segundo, testimonio de vida, obras son amores. Tercero, diálogo al hilo de la vida, esas conversaciones con la vecina, con el amigo. En cuarto lugar viene el primer anuncio, también llamado anuncio explícito de Jesucristo, o querigma, que es una palabra griega que usaba Pablo, que quiere decir anuncio, pregón. Es lo mismo. No es lo mismo querigma que carisma. Carisma quiere decir gracia, don. Querigma quiere decir anuncio o anuncio misionero. Si la persona recibe este anuncio de Jesús, en el quinto momento se da la apertura del corazón, el establecer, lo repetiré esta noche, el vínculo emocional con Jesús. A la persona que abre su corazón a Jesús hay que poder ofrecerle itinerarios catequéticos para adultos, como los que tenéis aquí en la diócesis de Zaragoza. Juan Sebastián es un experto en el tema.
y esos itinerarios deben desembocar, número 7, en redescubrir los sacramentos y la comunidad eclesial. Luego, en octavo lugar, está el apostolado organizado, los movimientos, comunidades, asociaciones. Y, finalmente, entre todos, unidos a los hombres y mujeres de buena voluntad, debemos trabajar para transformar los ambientes, la cultura, las estructuras injustas. Todo ello es evangelización. Pero vamos a ver esta noche qué papel juega en el conjunto el primer anuncio o anuncio explícito de Jesucristo. Punto 4. Empezamos con una aproximación descriptiva y vamos a oír la voz del Papa Francisco, cuando dice que el primer anuncio es el corazón del Evangelio, en los números 34 y 36. Su núcleo esencial, dice literalmente el Papa, que le otorga sentido, hermosura y atractivo. O sea, el corazón, el Evangelio tiene un corazón, que es lo que le da atractivo. ¿Cuál es ese corazón? El anuncio alegre, gozoso, que Cristo no ha quedado en el sepulcro, sino que ha resucitado, que está vivo y que se hace presente a toda persona que le invoca, que le abre el corazón y a las comunidades cristianas y en tantos lugares. Podríamos resumir la idea con una frase que la podría haber inventado Francisco. ¿Qué es el primer anuncio? Es proponer el corazón del Evangelio, que Cristo está vivo y nos ofrece el amor de Dios, al corazón de las personas. Esta sería una fórmula breve. Entender esta noche la importancia del primer anuncio, que como van viendo ustedes no se trata simplemente de hablarle de Jesús a la vecina, es una determinada manera de hablar de Jesús, con una determinada amor, pasión, humildad y en un determinado momento que hay que escoger y según las circunstancias que está viviendo la persona. No se trata de salir a la calle e ir diciéndole a la gente Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Para ello, permítanme que cite las dos palabritas que Benedicto XVI ya nos ha remarcado en el primer párrafo de Dios es amor, cuando dice que lo más importante del cristiano no es pensar bien y actuar correctamente, sino que hay una cosa previa, que es un acontecimiento, un encuentro con una persona. Permítanme que subraye la importancia de la categoría acontecimiento. Y voy a ponerlo de una manera muy sencilla, vamos a hacerlo con una metáfora muy sencilla. Hacer un gol, vamos al fútbol, la gran metáfora. ¿Hacer un gol es un proceso o es un acontecimiento único? ¿Qué les parece? ¿Un gol es un proceso o es un acontecimiento? Un proceso. El proceso es la jugada. La jugada, trenzar la jugada es el proceso. Pero cuando el delantero se encuentra delante de puerta y chuta, solo pueden pasar tres cosas. O va fuera, o la para el portero, o va adentro. ¿De acuerdo? Por tanto, el chut a gol es un instante, es un momento, es un acontecimiento. ¿Lo ven ustedes? Vamos a poner otro ejemplo un poquito más de la vida. Pedirle perdón a un hermano con el cual se ha estado 15 años distanciados por una herencia. ¿Pedir perdón es un proceso o es un acontecimiento? ¿Qué les parece? Un acontecimiento que seguramente va precedido de un proceso. Hay un proceso, es decir, no está bien que yo con mi hermano, con mi hermana, mira que pase, mira que llega la Navidad y no sentarnos a mesa. Ese es un proceso. Pero pedir perdón o se hace o no se hace. O vas hablar con aquella persona, que hay que discernir cuándo hacerlo. ¿Me entienden? Pues el primer anuncio es un acontecimiento que debe ir precedido de un proceso. Si toman ustedes los 9 pasos del número 3, el acontecimiento del primer anuncio es el cuarto paso. ¿Lo ven? ¿Qué proceso debe preceder al primer anuncio? 1. Presencia encarnada en los ambientes. 2. Testimonio de vida.
3, actitud de diálogo. ¿Lo ven? Y entienden ahora cómo sería una pérdida de tiempo que los cristianos de diferentes movimientos, asociaciones, nos discutiésemos diciendo, es que tú lo quieres hacer todo ya, tú quieres chutar a puerta constantemente. Los carismáticos solo quieren hacer el primer anuncio y los cristianos preocupados por el compromiso social, todo lo queréis, es un proceso. Pero ya le hablas de Jesús a tu compañero, no, es que es un proceso. Ya veis que esto es ridículo. ¿Cuál es la respuesta? Pues que tenemos que saber cuándo toca proceso y cuándo toca acontecimiento. ¿Se entiende? Debemos aproximarnos a las personas según sea su situación y en un momento determinado tenemos que tener la sensatez, el sentido común y pedirle a Dios la luz para proponerles el primer anuncio. Yo creo que esto ayuda bastante a que no nos perdamos en discusiones. Encuentro es encuentro entre personas y el encuentro entre personas, normalmente, ¿de qué nos servimos las personas para encontrarnos y para establecer amistad? De la palabra. Está la cercanía, está la mirada, está la presencia, pero ¿os intentáis imaginar una vida de relaciones humanas, de amistad, de matrimonio, sin palabra? Pues ya veis lo que nos ha pasado a los católicos en España, por eso hacía referencia a mi edad y al pasado, que hubo unos años del nacionalcatolicismo en que hubo un exceso de palabras. La palabra Dios, la palabra Jesucristo iba muy unida seguramente a una ideología conservadora, a una ideología represora. Y me acuerdo yo de seminarista en el año 72, todavía vivía Franco, que visité a un cura obrero que vivía en una cueva, en un barrio a las afueras de Barcelona, donde estaban los inmigrantes de Andalucía, de Extremadura, en otros lugares. Y me acuerdo como si fuese ahora que decía, Javier, durante 100 años no tenemos que hablar de Jesús, solo tenemos que actuar. Esto nos lo creímos muy en serio. Y llegamos a establecer un dogma, que de Jesús no había que hablar, que lo que había que hacer era demostrar con hechos nuestra cualidad de cristianos. La idea es buena, que nuestra presencia encarnada, nuestros hechos de vida, tiene que ir por delante, pero en algún momento tiene que llegar la palabra. Nosotros habíamos llegado a pensar, porque normalmente pensamos en imágenes las personas, que un cura obrero en una fábrica, un cristiano comprometido en el sindicato, en la asociación de vecinos, sin hablar para nada de Jesús, por el testimonio haría brotar como una chispa la fe. En el fondo, estoy simplificando un poco, ya me perdonaréis, pero había como esa imagen, ¿no? Y 40 años después tenemos que reconocer que la cosa no es tan sencilla. Entre otras cosas, porque tal vez sí que en la España de los años 50, 60, una persona entregada, una persona comprometida, una persona siempre alegre, podía ser que a alguno le dijese, mira, este debe ser cristiano, ¿no? Pero a 2014, con el vecino de la puerta de al lado, que es budista, el compañero del barrio que es musulmán, la persona que hace meditación trascendental, ver a una persona que es entregada en su vida, que participa en las cosas, ver incluso, si me permiten, que una persona cuida con cariño a su papá que tiene Alzheimer, eso remite al Dios de Jesús. Si no va acompañado en algún momento de una palabra que diga, yo hago esto porque sigo a Jesús, muy difícilmente nuestro testimonio, que es necesario, que es totalmente necesario, no será suficiente si no va acompañado de una palabra. No de cualquier palabra, no aquello de la canción italiana parole, 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 pero pocas palabras fundamentales en algún momento. Si queremos que haya cristianos en Zaragoza en el 2050, tenemos que hablar de Jesús con nuestro mejor ejemplo de vida por delante. ¿Se entiende? Gracias. Llegamos al punto 5, que es el más importante de la charla de esta noche. Los otros puntos, pues, no hará falta detallarlos.
las tres funciones pastorales del primer anuncio respecto al proceso integral de la evangelización. Respecto a esos 9 pasos que les he descrito en el número 3, resulta que esto que hemos dado en llamar el primer anuncio, el hablar de Jesús con amor, desde la humildad, resulta que cumple una triple función. Vamos a verlo, esta es la parte central de esta noche. En primer lugar, el hablar de Jesús después de haber dado un buen testimonio de vida es la puerta normal para entrar en la vida cristiana. Lo afirma el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 110-164. Les ahorro la lectura de los números que podrán realizar ustedes en su casa, se llevan la hojita para ganar tiempo. Es decir, si comparamos la vida cristiana con una casa, la vida cristiana tiene un jardín, un bello jardín, que es precisamente el testimonio con obras de amor de los cristianos. Pero para entrar, para conocer a Jesús, para poder disfrutar de su amor, de su fuerza, del calor del Espíritu Santo, necesitamos entrar a la casa. Y si solo estuviésemos dando una presencia encarnada, el mejor testimonio de vida y un diálogo sobre los temas de la vida, los hijos, el paro, la hipoteca, podríamos tener a la persona dando vueltas a la casa sin entrar. El camino normal para que, y hoy más que nunca, para que un joven de 30 años, de 35, sea cristiano, haga un proceso si quiere que le lleve al cristianismo, es que, repito, con el mejor testimonio de vida le hablemos de Jesús en el momento oportuno y de la manera adecuada. No hay posibilidad de ser cristiano si alguien no nos habla de Jesús. Ahí tenemos una dificultad la mayoría de las personas que estamos en esta sala. No sabemos lo que es conocer a Jesús a los 20 años o a los 25, excepto algún convertido o convertida que esté en la sala. Y ese es el gran cambio de chip que tenemos que hacer si como católicos comprometidos queremos trabajar en esta nueva etapa de la evangelización. Tenemos que meternos en la piel de un joven, una chica, oficinista, tendero, informático, que nunca nadie le ha enseñado a rezar, ni el Jesucito de mi vida, o que eso si acaso quedó muy lejos. Pero ahora ya hay una generación que las madres no les han enseñado a rezar, que a Jesús le conoce por alguna película que ha visto, tiene alguna referencia. Nadie le ha hablado de Jesús de una manera empática. Se lo imaginan esto, lo que supone. Y nosotros, tal vez de jovencitos, nos hartamos o nos hartaron de hablarnos de Jesús. Y somos un poco de la generación que dijimos, basta de hablar, hay que actuar. Por eso es tan importante que sepamos entender que de alguna manera, de la adecuada manera, de la mejor manera posible, tenemos que volver a aprender a hablar de Jesús con naturalidad, desde la humildad, desde la sencillez, con amor. Pero no solo es esto que hemos dado en llamar el primer anuncio, no solo es la puerta de entrada normal, sino que resulta que, según el Papa, es el fundamento permanente, y eso es bueno que lo oigan de la voz del mismo Papa en el número 164, que dice, no voy a hacerlo con acento argentino porque no me saldría, hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Es el número 164 de la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Este anuncio de Jesús no solo es lo que hay que decir al principio para que una persona se abra a la amistad con Jesús, sino que es un anuncio principal, fundamental, que hay que repetirlo. De hecho, hace 20 minutos yo les he propuesto de una manera un tanto
provocativa este primer anuncio. Y ustedes, la mayoría, son cristianos de toda la vida. Por tanto, el primer anuncio no solo es puerta, sino que es fundamento y un elemento que hay que volver a repetir. Y otra manera de decirlo es que el primer anuncio es una manera de vivir todos los elementos de la vida cristiana. Ahí lo pongo con una palabrita griega, el pathos, o la sensibilidad, o si quieren en inglés, un feeling, ¿no? El primer anuncio es una manera con la que el Papa nos invita a hacer todas las cosas. También el compromiso cristiano, también Cáritas. ¿Y cuál es esta manera, digamos, que es en clave de primer anuncio? Pues es que en cada actividad, en cada momento, tanto si es la liturgia como la catequesis, como la caridad, nosotros aquí y ahora, en ese momento, salimos al encuentro del Señor y estamos atentos a Cristo resucitado que viene a nosotros. Estamos empezando el Adviento, que es el momento del año en que se nos despierta, se nos quiere avivar esta sensibilidad, pero que es una sensibilidad que la debemos tener todo el año. Vivir en clave de primer anuncio quiere decir vivir en clave de estar siempre ante Jesús resucitado que viene a mí. Viene en el Evangelio que leo de noche, cansado al llegar a casa. Viene en la Eucaristía dominical de una manera muy contundente y con mucha eficacia, pero viene también en el necesitado, en el desahuciado, en el que está en paro, viene en el enfermo, viene en la persona mayor que está sola. Lo leíamos hace un par de domingos en el capítulo 25 de Mateo. ¿Estaba enfermo y viniste a verme o no? ¿Estaba en la cárcel y viniste o no? ¿Tenía hambre y me diste? Por tanto, fijaos que es muy serio, es muy profundo esto del primer anuncio. Quiere decir que tenemos que estar siempre volviendo a lo principal de la fe, a lo fundamental de la fe. ¿Qué es? No solo pensar bien y actuar correctamente, vivir la vida como un encuentro apasionante, emocionante, cada día nuevo, cada día fresco, como no se cansa de decir el Papa Francisco, con Jesús resucitado, dador de vida. Pero todavía hay más. Hay una tercera o cuarta función, que es que dice el Papa que este primer anuncio, este corazón del Evangelio, el amor misericordioso de Dios mostrado en la cruz y en la resurrección, que no es una cosa que está ahí en el pasado de la historia, sino que se nos ofrece en el presente, en los sacramentos con mayor fuerza, debe ser el criterio para interpretar la importancia de cualquier tema catequético. Cualquier tema, cualquier realidad de Iglesia, ¿tiene relación con el amor misericordioso de Dios ofrecido en la pasión y muerte de Jesús? Pues es un tema importante. Es un tema relativo a la manera de organizarse la Iglesia. Es un tema relativo a la disciplina, a la forma de organizar. Pues no será tan importante, será secundario. Papa Francisco recuerda, como ya dijo el Vaticano II, que no todas las verdades que creemos los cristianos son igualmente importantes. Hay una jerarquía de verdades. Está el credo, que es lo más importante. Y asimismo hay una jerarquía de virtudes. No todas las virtudes son igualmente importantes. ¿Cuál es la más importante? El amor, la caridad, la misericordia, la paciencia con los defectos del otro. Otras virtudes, la puntualidad, la contención, son importantes. Pero, como dice el Papa, no estaría bien que un predicador predicase mucho sobre la contención, sobre el dominio de sí mismo, y predicase muy poquito sobre la misericordia. Interesante, este Papa tiene cosas que nos interpelan. Por tanto, ya tenemos las tres funciones del primer anuncio. Vean ustedes si es importante esta realidad que estamos descubriendo, redescubriendo esta noche. El primer anuncio como puerta normal de entrada a la experiencia creyente, el primer anuncio
como fundamento permanente y como sensibilidad con la que tendríamos que vivir toda la vida cristiana, y el primer anuncio, es decir, el corazón del Evangelio, el amor de Dios ofrecido en Cristo, crucificado y resucitado, como criterio para discernir la mayor o menor importancia de lo que creemos los cristianos y de lo que debemos practicar. Una vez sentado ya esto, que es lo principal, voy a consumir los últimos 10 o 15 minutos, que haya tiempo para el diálogo, con lo que tenemos. En el punto 6 es muy importante, de hecho ya ha quedado dicho, pero lo remarco, que este anuncio tiene como dos momentos: el diálogo a partir de las esperanzas e ilusiones de esa vecina, esa persona, pero el diálogo que es necesario no es todavía el anuncio. El diálogo prepara el momento en que a esa persona que quiere escucharnos le anunciamos con alegría que efectivamente Dios ha intervenido, aunque no lo parezca, aunque el misterio del sufrimiento de los niños, de los inocentes, nos haga difícil esta fe. Dios ha intervenido en la historia de la humanidad en Jesucristo, que está vivo y nos ofrece vida. Y el anuncio concluye con la invitación a esa persona al encuentro con Él. La forma paradigmática de primer anuncio es la conversación entre dos personas. Esa cuñada a la cual van a operarle, van a extirparle un pecho por un cáncer, y se va a encontrar a su cuñada que dice: tú vas a misa y yo, que he dejado esto de la fe hace mucho tiempo, pero ahora ante esta operación siento que tal vez la fe me ayudaría. No espero ningún milagro, pero siento que necesito una fuerza interior que no tengo. Tú, que sé que vas a misa, ¿podrías ayudarme? Estamos en una situación de primer anuncio, clarísima. En este caso lo pide la persona, ¿no? Por tanto, en este caso, la persona cristiana a la cual se le pide ayuda a esta cuñada tiene que saber escuchar, acoger con cariño, con amor, tiene que dialogar con esta persona, pero si ella se lo pide, debe saber anunciarle con sencillez, en una conversación, en la sala de estar de su casa, que realmente Dios en el crucificado ha asumido ese cáncer, ese sufrimiento, tantas dificultades, y que Cristo resucitado tiene vida, tiene ese Espíritu Santo, que le dará fuerza, que le dará resistencia personal. Esta es la situación típica de primer anuncio. Punto 7. El primer anuncio, si se hace bien y si la persona lo recibe, porque siempre está la libertad humana, que uno puede recibirlo o no, tiene que provocar dos efectos inseparables. En eso el Papa Francisco es un crack. La conversión a Jesucristo, hacerse amigo de Jesucristo, pero también, si yo creo que Cristo ha muerto por mí y que en la cruz ha cargado el dolor de todos los humanos, como dice Francisco, todo ser humano es sagrado, como dijo el otro día, casi temblándole la voz de emoción en el Parlamento de Estrasburgo, ¿no? Todo hombre es sagrado. Para nosotros cristianos, la causa última es que Cristo ha muerto y ha resucitado por él. Por tanto, si uno recibe de verdad el primer anuncio, junto con esa amistad íntima, ese vínculo afectivo con Jesucristo, tendrá que derivarse de su conversión una conversión al otro, al hermano, a la sociedad, al pobre. El Evangelii Gaudium tiene muchísimos números, fíjense, del 186 al 216, todos estos párrafos sobre la importancia de la opción preferencial por los pobres, insistiendo que eso no es una cuestión ideológica, eso no viene de una ideología comunista, sino que nace del Evangelio, nace de que Dios se ha hecho pobre en Jesús, que Jesús ha querido identificarse con los pobres y que los pobres son un lugar teológico. Le damos vuelta a la página y vamos concretando, ya aterrizando. En el número 8, digamos algo de lo que el Papa afirma sobre los destinatarios del primer anuncio. Hay 4 tipos de destinatarios a los cuales hoy día es urgente aportarles el primer anuncio, siempre precedido y acompañado del mejor testimonio de vida. Por una parte, como les decía, las nuevas generaciones ya en España que desconocen a Jesucristo. Ahí habrá que tener mucho tino para saber acercarse a ellos. Decía hoy, comentando con Juan,
con alguna persona de la delegación que, por ejemplo, las personas que son ateas por convicción, las personas incluso que habiendo sido creyentes de pequeños, hoy día en España, médicos, abogados, industriales, obreros, personas que a lo mejor les gustaría creer en Dios, pero han llegado a la conclusión que no pueden creer, pero les duele el dolor del mundo y su ateísmo lo viven como una pasión, a estas personas, más que anunciarles Jesucristo, lo que hay que hacer es caminar con ellas, compartir con ellas nuestra fe. Porque nuestra fe también es una pasión, es un sufrimiento alegre, activo, porque nosotros no tenemos una respuesta clara, definitiva, de por qué Dios permite el sufrimiento de millones de inocentes. Nosotros no vivimos la fe como una certeza, como una respuesta a todas las dudas. Vivimos la fe como un hierro ardiente en nuestro corazón. Por tanto, con personas que sabemos que son ateos o agnósticos muy convencidos, que lo han razonado, ahí la aproximación, la encarnación, el diálogo es el camino importante. Pero en cambio, con papás de niños que los traen a la catequesis parroquial, papás que traen a sus hijos, que quieren que sus hijos sean iniciados en la fe cristiana y que sabemos que ellos no tienen un ateísmo militante, más bien lo que tienen es un vacío en su interior, creo que a estas personas, con la debida aproximación y la debida empatía, sí que es interesante, posible, ofrecerles el primer anuncio. Están los que desconocen a Jesucristo, están los que habiéndole conocido se alejaron de él, que en nuestra sociedad todavía son muchos, y están esos practicantes ocasionales que asisten a la Eucaristía a la noche de Navidad, en Pascua, o con motivo del entierro del abuelo de algún amigo. Están todavía esos padres que solicitan el bautismo, la primera comunión para sus hijos. Están las parejas que piden el sacramento del matrimonio. A esos, con la debida circunspección y discernimiento, son destinatarios del primer anuncio. Y, como he dicho desde el principio, afirma el Papa y los grandes teólogos, los católicos de misa dominical, los católicos comprometidos, también deben recibir renovadamente, con pasión, el primer anuncio para que su fe no se adormezca, para que su fe no se vuelva rutinaria. Punto 9. ¿Cuál es el protagonista del primer anuncio? En rigor es la Iglesia como pueblo de Dios en marcha. Es toda la Iglesia que somos protagonistas del primer anuncio. Lo afirma muy claramente Francisco en los números del 111 al 134. Pero ese sujeto colectivo que es la Iglesia se concreta en la gran revolución que tiene que suponer que cada laico, cada laica, cada cristiano, cada cristiana, en su lugar de vida, sea un auténtico protagonista con sentido común, con discernimiento de cuándo llega el momento del primer anuncio. Todos somos discípulos misioneros. Papa Francisco tiene una especial virtud de unir el ser discípulos de Jesús, aprender con ser misioneros. Siempre une el momento místico, la Eucaristía, la oración, con el compromiso social. Y une el compromiso social, el ensuciarse las manos en el día a día, con la oración y con la mística. Raniero Cantalamessa, que es el predicador del Vaticano, oficial, franciscano, muy, muy simpático, muy cálido, dice que los sacerdotes, las religiosas, religiosos, en todo el mundo somos decenas de millares, pero los laicos y laicas, los cristianos y cristianas, son centenares de millones. Si hay 1.100 millones de católicos y con los protestantes somos pues casi 2.000 millones, pues imagínense que estos 2.000 millones de católicos y protestantes en su vida diaria, de lunes a domingo, con el mejor testimonio de vida, de encarnación, con una actitud dialogal, hablen sin miedo, sin vergüenza de Jesús, con tino, con discernimiento. Esa es la gran revolución. Por eso me gusta decir, junto al profesor Juan Carlos Carvajal Blanco, de San Dámaso, en Madrid, en su libro que está citado aquí,
la pedagogía del primer anuncio, que la frontera de la nueva evangelización debe trasladarse de las parroquias, de los colegios, de los centros, que deben seguir haciendo el máximo de actividades abiertas, pero la auténtica trinchera de la evangelización debe trasladarse de las parroquias a los lugares de vida de los cristianos y cristianas. La familia, aunque sabemos que a veces en la familia es donde más difícil es, y ante los hijos o nietos queda más bien el testimonio de vida y orar por ellos, porque basta que lo diga la madre para que uno se rebote, pero más fácil, más propicio, las relaciones sociales de vecindario, los grupos de amistad, los grupos de excursionismo, de inserso, las actividades con compañeros de trabajo o antiguos compañeros de escuela, los grupos de teatro, de gospel, de petanca, de tiempo libre, tantas en la red. Repasen ustedes mentalmente la red de relaciones. En esa red de relaciones, desde el amor, desde la humildad, en una actitud de diálogo, sería ideal que todos fuésemos capaces de hablar de Jesús con más libertad, sin tanto miedo y tanto tapujo. Modalidades de primer anuncio. Voy acabando, el punto 10. Ya les he dicho que el modelo ideal es la conversación interpersonal, pero no la única. Puede haber la posibilidad de ofrecer el primer anuncio, como decía, a los papás que quieren bautizar a sus niños, a los novios, en esas sesiones de preparación del sacramento, pues una de ellas podría ser, como decía, os vamos a regalar una Smart Box, esos regalos, una cajita que dice, le da derecho a un vuelo en globo para celebrar los 25 años de casados o a un fin de semana en un balneario. Pues les vamos a regalar una experiencia espiritual el próximo jueves y saben que llegarán y se les ofrecerá una experiencia de primer anuncio que no es una tertulia, que no es una conferencia, que no es una discusión, un debate, que no es ni siquiera una catequesis, sino una oferta de lo que aquí llamo encuentros específicos de primer anuncio. PA es primer anuncio, no es partido aragonés, es primer anuncio. Que sería muy bueno que nos atreviésemos a hacerlos en domicilios, de la misma manera que hay señoras que hacen el Tupperware, ¿se acuerdan de la venta o el Tupper Sex, que también existe? Pues el Tupper Mystic sería reunir a unos cuantos vecinos, a unos amigos y amigas y ofrecerles esta sesión que ahora les voy a describir, o en todo caso en locales cívicos, o seguramente será más fácil hacerlo en salas parroquiales, pero si es posible que la puerta dé a la calle, que esté muy cerca, que no haya que ir por pasillos muy complicados para que uno no tenga la sensación de que le van a secuestrar ahí, sino que sea una cosa muy a pie de calle. ¿En qué consisten estos encuentros específicos? Amplío un poquito. Hay diversas experiencias, he citado alguna, no son las únicas. Están los cursos Alfa, que son, eso se lo inventaron en Londres, pero en este momento se hace en todo el mundo. Hay millones de personas que han pasado por los cursos Alfa. Son 10 cenas, 10 noches, 10 semanas, pongamos el jueves o el viernes, que la persona es invitada a ir a una cena, normalmente se prepara en un local parroquial para que quepa gente, una cena bien preparada. Durante la cena la gente charla, se presenta y en la sobremesa una persona, un laico, laica del equipo, tiene una charla de 20-25 minutos en las que con gracia, con inteligencia, propone el cristianismo como algo moderno, como algo atractivo, como algo significativo. 5 noches seguidas, después de la quinta cena, se les invita al que quiere a un fin de semana, en el cual se les invita también a la oración, y se hace una inmersión más ya en una clave de oración, de redescubrir la importancia de la oración, de esos momentos de reflexión. Siguen 5 semanas más, en cada sobremesa hay un tema importante, un tema fundamental: Cristo resucitado, la Iglesia como comunidad, la vida nueva que nos da el Espíritu Santo, la posibilidad del perdón. En muchos lugares, con estas 10 semanas, sobre todo personas que habían sido católicos en su juventud,
o evangélicos o anglicanos, se da una renovación y vuelven, digamos, a reengancharse en la vida de la parroquia. Está otro método del cual he sido pues el promotor, que se conoce con el nombre de Ven y Verás. Podrán encontrar en la librería religiosa de Zaragoza o en Paulinas, Ven y Verás, 12 guiones de primer anuncio. Estos encuentros consisten, como les decía, se pueden realizar en una casa o en un salón parroquial. La persona que es invitada se le advierte que no será una catequesis, que no será una conferencia, que será una experiencia espiritual. Se aconseja que la sala esté un poquito adecuada, con una lámpara que se pueda regular la luz, que haya algún icono de estos orientales o algún motivo religioso moderno, que haya algunos velones, que haya una música de fondo agradable, no tiene por qué ser directamente religiosa, y que un equipo de 3 o 4 personas, van conduciendo una velada en la cual se va proponiendo, las personas están ahí sentadas en un círculo y se les propone unos momentos de silencio, de relajación. Se propone un momento en que el equipo dice, ahora vamos a invocar al Espíritu Santo, tranquilos, no hace falta que ustedes sepan todo lo que es el Espíritu Santo, solo les pedimos que se fíen un poco de nosotros. Es un método de inmersión, ciertamente. Se usa unas canciones muy bien grabadas que van con el librito, se coloca la invocación al Espíritu Santo, se dice la letra, se dice, vamos a escuchar una vez el solista que canta y luego nos añadimos, pero que nadie se sienta obligado a cantar, a sentir, a decir. Todo es un método que se desmarca de lo que a veces vemos por la tele, oímos por la radio, de este tipo de protestantismo fundamentalista que es muy, muy, muy coactivo, muy de presión. Nada de eso. La libertad y la serenidad y un tono tranquilo. En el centro de la reunión se proclama un texto del Evangelio que normalmente es un encuentro, Jesús con la mujer samaritana, Jesús con Nicodemo, en cada ocasión cambia, los encuentros pueden hacerse con un ritmo quincenal, y el momento culminante es cuando ese laico o esa laica que se ha preparado en un entrenamiento para poder aprender a hacerlo, les propone a los asistentes que durante unos minutos que se dejará una música agradable de fondo, en su interior, en su corazón, si quieren, se dirijan a Jesús, como en el caso de la samaritana, diciéndole, Jesús, si existes, si tú estás vivo y tienes esa agua viva que yo busco, dámela, por favor. Ciertamente es un método de inmersión, es un método de impacto, en que puede haber un 20% de personas que digan gracias, pero yo prefiero primero que me expliquen ustedes que Jesús, que me demuestren que fue un personaje histórico, que me demuestren la historicidad de los evangelios, cosa que también se puede hacer y también es una manera de preparar el primer anuncio. Pero a lo largo de 14 años, por lo menos he experimentado que un 80% de personas este método no les repugna, a veces se toman su tiempo, a veces en la primera sesión están más expectantes. Si esto se ofrece, son 12 guiones a un ritmo quincenal, pues te puede cubrir un curso de noviembre a mayo, y algunos, la mayoría, en alguna de las sesiones tienen ese encuentro con Jesús, a través de meterse en la piel del personaje que está hablando con Jesús. Es un método entre otros. No digo ni que sea el mejor ni el más necesario. Lo que sí vemos que siempre es importante usar algún método que seguramente al usarlo con el paso del tiempo lo cambiaremos, lo transformaremos, lo adaptará cada cual a su situación. Acabo llamando la atención que los medios de comunicación, las redes sociales son excelentes lugares de primer anuncio. Primer anuncio, no solo de anunciar los horarios de misas de la parroquia, sino de primer anuncio, de presentar de manera inteligente una página del Evangelio, invitando a la persona a que si quiere, en su interior, cuando quiera, puede dirigirse a Jesús con esas mismas palabras de la mujer samaritana o de Nicodemo o de los discípulos de Maús. Es importante también el primer anuncio con jóvenes, ese es un campo más específico, no entro ahora, y no se pueden descartar la misión popular o la misión en gran ciudad, evidentemente no como se hacía en los años 50, que algunos aquí en la sala conocimos, sino de manera totalmente renovada en cuanto a métodos, en cuanto a lenguajes. Muy importante la música para ello.
Y acabo con el número 11, antes de darles la palabra en el turno de preguntas, de matices. Se va viendo la importancia, y en algunas diócesis se está instituyendo, de una escuela diocesana de evangelización o unos talleres de evangelización y, si quieren, talleres de primer anuncio, porque hemos quedado que evangelización era todo. Evangelización son 9 cosas, que las 9 hay que hacerlas. Cáritas es evangelización. Los movimientos de acción católica son evangelización y tienen sus escuelas de formación. La catequesis es evangelización y tiene su escuela de evangelización de catequistas. Se trata de darle carta de ciudadanía al primer anuncio, porque lo que no se hace, lo que no se materializa en una oferta didáctica, pues no se hace. Y tenemos una gran urgencia de aprender a realizar, a proponer el primer anuncio. Ahí en estas escuelas de evangelización, que pueden durar 10 sábados por la mañana, sábados alternos, pues se aprende en 3 horas a realizar estos distintos métodos de primer anuncio de una manera práctica, simulando que los asistentes al curso son alejados, que reciben el primer anuncio, y propiciando que cada sábado un equipo de un arciprestazgo concreto, de los alumnos que se han apuntado, con el guión, habiéndose preparado el guión, realiza este encuentro sencillo en este formato que les decía. Pero si ustedes se deciden, después de un tiempo de discernimiento de la diócesis o de algún arciprestazgo, a empezar alguna idea piloto, ya les advierto que además de formar un equipo de 3 o 4 laicos, acompañados, asesorados por un sacerdote, por una religiosa, se van a encontrar que las personas que van a venir son, si se anuncian las misas, se ponen pósters en la iglesia, se dan flyers, octavillas, van a ser católicos de misa dominical, que por cierto les va muy bien este avivamiento del encuentro con Jesús. Pero si ustedes quieren que a estos encuentros, donde hay un equipo que se ha preparado durante un año, con este o otro método o el que ustedes inventen, asistan realmente personas un poquito alejadas, tendrán que poner en marcha otro tipo de movimiento, que es que todos los grupos cristianos de la parroquia del arciprestazgo dediquen un ratito de sus reuniones a pedir la luz y la fuerza del Espíritu Santo y a pensar, como les decía, qué personas trato yo a lo largo de la semana, y con cuáles de ellas, con 3, 4, 5, 6, yo los próximos meses podría aproximarme más, intensificar la amistad, interesarme por ellos de forma gratuita, no estratégica o táctica, compartir al hilo de la vida la conversación, poder compartir mi fe, y dentro de unos meses, cuando empiece la oferta de Ven y Verás o de Grupo Alfa o de Plan Zaragoza 2016, poder invitarles. Si no disponen, si no motivan a los cristianos para que inviten a esos alejados a través del boca a oreja, que es el único método que funciona, desde las Filipinas hasta Brasil, se van a traer esa frustración, que durante un primer año no pasa nada, porque que durante un primer curso esos guiones los reciban católicos de misa dominical va muy bien para avivar su fe, incluso para darles fuerza para invitar a la cuñada o al cuñado, y el equipo se consolida. Pero al segundo curso, evidentemente, se trata de que cada uno invite a alguien más. Y con esta misma idea acabo. Evidentemente, esto solo es un primer anuncio, y como sabe muy bien Juan y los especialistas aquí en la diócesis, a la persona que fruto de este primer anuncio se le abre un interés en el corazón, empieza a experimentar este diálogo con Jesús, aunque sea con dudas y zozobras, pues si quiere hay que poder ofrecerle entonces sí ya un catecumenado, un itinerario de reiniciación cristiana. Decimos reiniciación porque si esa persona fue bautizada, hizo la primera comunión, ya recibió una cierta iniciación, pero tiene que volver a recibir esa iniciación cristiana durante por lo menos 2 años en los que se alterne la oración con la catequesis, la vida de grupo, descubrir la alegría de compartir la fe, redescubra la fuerza de los sacramentos, redescubra la fuerza, la alegría de participar de una comunidad parroquial, y también vaya redescubriendo o sintiendo Dios a qué tipo de compromiso social eclesial le llama.
Y acabo con una idea que descubrí yo esta Semana Santa en Verona, donde se están realizando, como en otros lugares, estas experiencias de propiciar encuentros en domicilios, propiciar que fruto de este primer anuncio hayan grupos de escucha de la palabra. A lo mejor no todo el mundo podrá hacer un itinerario. Una madre de 35 años con hijos pequeños a lo mejor no podrá comprometerse a asistir a un itinerario, pero sí que puede ir una vez al mes a un encuentro en un domicilio donde se invoca al Espíritu Santo, se escucha la palabra de Dios. Acabo con esta idea que puede parecer un poquito revolucionaria, utópica, pero creo que nos jugamos ahí el futuro. Yo creo, sinceramente, mirando atrás sin ira y con amor, que hemos idolatrizado excesivamente el grupo cristiano. Ese equipo de matrimonios que hace 20, 30 años que nos reunimos con un sacerdote o con alguien que hace de moderador. Está muy bien que haya comunidades cristianas en las cuales tenemos la confianza, por ejemplo, de compartir el dolor de tener un hijo en paro o un hijo que se ha divorciado o un hijo drogadicto. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es más importante? ¿Que los grupos constituidos ya puedan estar 20, 30, 40, 50 años saboreando esa confianza, o que, con un poquito de sacrificio por parte de todos, haya muchísimas más personas que puedan tener el gozo de escuchar la palabra de Dios y compartir con otros sus penas y sus alegrías? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que creo que tendría que ser en los próximos años un objetivo que tendría que formar parte del orden del día de todos los grupos cristianos, los que quieran, que sea un objetivo del grupo que en un plazo de 6 años, más o menos, el grupo se reduplique, como las células del cuerpo humano se reduplican, a base de aproximarse a personas del entorno, a base de compartir desde la sencillez y la humildad la alegría de creer en Jesucristo, que es lo que nos pide Francisco, a base de salir, iglesia en salida, salgamos de nuestros equipos tal vez excesivamente cerrados, salgamos de nuestras comunidades, tanto parroquiales como movimientos, ayudémonos, necesitamos herramientas como es un pequeño guión de piensa en qué personas tratas y con paciencia, con amor, seamos capaces de invitarles. Acabo. Durante 1000 años no hemos necesitado hacer esto. Tocábamos las campanas y las iglesias más o menos se llenaban. Ahora, por primera vez en la historia, si queremos que la Iglesia Católica de Zaragoza en el 2050 sea significativa, ya no digo sea una mayoría, seremos minoría, pero sea no un residuo, sino un resto de Israel, una minoría selecta, tenemos que ponernos las pilas, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, y con la fuerza del Espíritu tenemos que salir y con el mejor testimonio por delante, hablar de Jesús, compartir nuestra fe. Muchas gracias. No he querido cortarle porque era muy interesante. Lo que pasa es que se nos queda reducido el tiempo de preguntas. 10 minutos. Si hay alguna pregunta. A ver, Máximo, te pasan el micrófono. Sí, si me dicen el nombre y la parroquia o movimiento para situarme. Bueno, Máximo Ecumenismo, estoy en el movimiento ecuménico y pertenezco a la parroquia de Santiago. Yo asisto a pocos bautismos y soy laico, claro, pero participo, invitado a pocos bautismos y pocas confirmaciones, pero asisto a muchos funerales, donde las iglesias se llenan. Entonces, este primer anuncio, cuando yo asisto a un funeral, a unas exequias, que es un primer anuncio maravilloso, es deprimente. Y por miembros del sacerdocio ministerial. Entonces, todo esto, ¿cómo se combina o converge con lo que acabamos de escuchar? Sí. Gracias, Máximo. Yo no sé si lo he citado cuando he citado, pero en todo caso tenía que hacerlo junto con los bautismos, tal. Las exequias, tienes toda la razón. Es el momento en que la mayoría de ciudadanos pasan, porque aunque no sean creyentes, por solidaridad con la familia pasan. Ahí tendría que haber una formación, una reciclaje de los presbíteros o los diáconos que celebran estas. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero tendría que ser obligatorio, como los que venden coches
a los 50 años tienen obligado un cursillo de cómo vender mejor, porque todo cambia, ahí también tendríamos que ser humildes, los obispos más valientes, y obligar a un curso de reciclaje. En el caso de las exequias, yo creo que de entrada es muy importante que con delicadeza el que preside las exequias dé a entender que sabe que estamos aquí reunidos de diferentes convicciones y maneras de pensar porque venimos, porque amamos al difunto, venimos a despedirle, de manera en que las personas que son ateas, agnósticas o que están distanciadas por diversos motivos se sientan reconocidas. No hablar como presuponiendo que todos son católicos. Luego, saber hacer la empatía, saber hacer la conexión con la situación, que no parezca que aprovecha en el sentido negativo. Pero también tiene que ser valiente para, y en esta ocasión más que nunca, ¿no? Hay que encontrar el tono desde la humildad, decir, pero nosotros aquí una vez se ha intentado empatizar con la situación y según también no es lo mismo la muerte de un joven atropellado que la muerte de un anciano de 20 años, pero efectivamente, Máximo, tienes toda la razón, es una gran ocasión de primer anuncio, haciéndolo con delicadeza, que no dé la sensación que te aprovechas, haciéndolo con delicadeza. Y a pesar de eso, recuerdo un sacerdote de Berga que dice, apareció una carta diciendo, por favor, señores sacerdotes, en los funerales limítense a hacer el elogio del difunto y a consolar a la familia y no nos hablen de la resurrección de Jesús. O sea, fijaos qué fuerte, ¿eh? ¿Dónde estamos? O sea, un funeral católico pedido por la familia, pero en que ya se presupone esta franja de ciudadanos, de hermanos nuestros secularizados, en que se le pone al cura la condición, usted haga el elogio del difunto y consuele a la familia. Esa es su misión, pero no aproveche para anunciar la resurrección. Tampoco es fácil, pero evidentemente, a pesar de que sea una misión difícil, pero no imposible. Pero eso requiere un entrenamiento y una conversión pastoral, como no se cansa de decir el Papa Francisco, un cambio de chip cuando tenemos que dirigirnos a los que asisten a un funeral. Sí, nombre y parroquia, por favor. Me llamo José Manuel y has nombrado en el punto 10 o en el 11 lo de los cursos alfa. Sí. Me parece que en la parroquia de San Valero se va a hacer los cursos alfa. Ah, pues muy bien. Muy bien. Parroquia de San Valero. De acuerdo. ¿Qué más? También podría nombrar los cursillos de cristiandad renovados. Los cursillos de cristiandad en aquella España de los años 50 y 60 hacían el primer anuncio con el cursillo intenso de fin de semana. Tal vez jugando una carta muy emocional y tal vez con el problema de la continuidad. Pero evidentemente es un referente en la historia de la pastoral. Sí, por favor, su nombre. Jesús Prieto, de la parroquia de Santa Gema, pasionista. No trabajo en la parroquia propiamente, trabajo en los alrededores. Aludía antes a la renovación carismática. ¿Qué piensa del camino catecumenal, de sus catequesis de conversión y de su itinerario de fe, en donde van ya casi 50 años? El camino neocatecumenal, sí, de Quico Argüello. Sí, ciertamente, Quico Argüello, artista que tuvo su conversión en ese barrio con familias de etnia gitana en los años 60, ha tenido el mérito de redescubrir que los cristianos adultos primeros no nacían cristianos, sino que se hacían con un itinerario, que es este itinerario catecumenal, y ha tenido el gran mérito. Entonces, Quico ha ofrecido ellos no quieren ser llamados movimiento, pero bueno, es un movimiento eclesial. Yo lo que sostengo es que las diócesis, la diócesis de Zaragoza, las diócesis de Barcelona, tienen el derecho y el deber de ofrecer a sus fieles una propuesta diocesana, un camino diocesano. En el pluralismo que hay, la Iglesia es plural,
están los focolares, Sant'Egidio, Comunión Liberación, neocatecumenales, está la Acción Católica, y por tanto, donde haya personas que entren por el testimonio y por la palabra en el camino neocatecumenal, pues aleluya y gracias a Dios. Pero las parroquias, los arciprestazgos, tienen el derecho y el deber de ofrecer a los cristianos de misa dominical, ofrecerles primer anuncio y ofrecerles itinerarios catecumenales. Damos las gracias a Kiko Argüello que nos haya ayudado a redescubrirlo, pero no sería correcto, por ejemplo, pretender que la Iglesia solo será auténtica si toda la Iglesia se vuelve neocatecumenal. Ya vemos que esto no. Si hay miembros del neocatecumenales que con su experiencia de las catequesis de conversión se ofrecen al señor obispo, al arcipreste, para colaborar con un proyecto diocesano y lo hacen desinteresadamente, en el sentido de que no intentarán, por decirlo así, con un lenguaje coloquial, pescar personas para su comunidad, pues magnífico, bienvenido. Seguramente esto estaría muy bien, que cursillos de cristiandad neocatecumenales, o sea, aquellas familias eclesiales que tienen experiencia en el primer anuncio y en la catequesis, estaría muy bien que ofreciesen sus servicios, pero repito, creo que es una cosa muy coherente que la diócesis como tal, las parroquias, los arciprestazgos, tengan su propia oferta. Y además hay las ofertas libres de los movimientos. Si es breve, la última. Amén. No, yo quería darle las gracias por la exposición, me ha gustado mucho, especialmente ese punto tercero en el que ha marcado ese programa, digamos. Yo estuve, le contesto también, aprovecho para contestar a la pregunta que hizo al principio. Yo fui joven, aunque todavía me considero joven, tengo 58 años, estuve 22 años fuera de la Iglesia. Mi oración diaria era de los de misa diaria, líbranos, Señor. Y entré en la Iglesia por un seminario de iniciación a la vida en el espíritu de la renovación carismática. Yo creo que lo que está diciendo usted ahora es la clave. Tendríamos que olvidar los miedos a la diversidad del espíritu. La renovación carismática cometió errores también en gente que considera que lo fundamental es su grupo de oración. No, lo fundamental es la Iglesia. Pero es un itinerario, es un anuncio, un primer anuncio, el seminario de vida en el espíritu. A mí, personalmente, me cambió la vida. Y yo estoy volcado en mi parroquia, la de Santiago, por cierto, igual que Máximo, colaboro en la parroquia de Santiago, en catequesis, en lo que me piden, y soy de renovación carismática. Entonces yo creo que, más que una pregunta, es confirmar que todos tenemos que perder los miedos hacia la diversidad y colaborar en ese primer anuncio, pero distinguiéndolo de la catequesis. A mí una cosa que me parece clave, se lo había oído al arzobispo de Valencia, bueno, ahora de Madrid, el obispo Osorio, la distinción entre catequesis y primer anuncio. Yo creo que aquí en Zaragoza eso nos falla. Está todo muy volcado en la catequesis, que me parece fundamental la catequesis, pero darle a un muchacho un buen plato de comida cuando no tiene hambre, pues los resultados son los que son. Entonces, todo tiene que ser complementario y a mí le doy las gracias por la claridad, por la que has puesto el orden y dónde tiene que estar cada cosa. Gracias, y ciertamente es una cosa que la estamos descubriendo y que me gusta formularlo diciendo lo del plato de comida, que es muy importante a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, intentar propiciar el vínculo afectivo con Jesucristo, que es lo que pretende el primer anuncio. Cuando haya el mínimo vínculo afectivo, que se logra con un clima oracional, con un clima diverso, entonces puede empezar la catequesis temática. Y habrá que ir alternando esos momentos oracionales, esos momentos de primer anuncio que alimentan el vínculo emocional con los contenidos necesarios. Muchas gracias. Pues gracias, Xavier, por tu iluminación. Agradeciendo aquí al hermano que nos hace esa interpelación, pues precisamente porque nos falla hemos invitado a Xavier para que no hoy sea el principio, el día inicial. Bueno, gracias de verdad. Nos une una amistad, yo sé que ha hecho un esfuerzo y mañana vuelve para Barcelona y no sin pasar por el Pilar
y llevarle también pues allí nuestro saludo. Te damos las gracias, repito. Mira, lo han dicho, o lo habéis dicho alguno de vosotros. Creo que ese punto tercero nos has dado una clave de fundamentación. Pues a ver si con esto cerramos el ciclo, a ver si con lo que hoy nos ha dicho Xavier hacemos que esa puerta de entrada pues puedan entrar muchos y primero también entrar nosotros, que sea el fundamento porque es el centro de la actividad evangelizadora y también de renovación eclesial, como acabáis de decir, el criterio de interpretación de nuestra vida y que a la vez nos lleve a salir, esa salida misionera que haga entrar a otros. Repito, cerramos el ciclo, os agradezco vuestra presencia hoy y también vuestra permanencia. Continuaremos, si Dios lo quiere y nos vuelven a invitar, pues proponiendo ciclos en esta clave de salida misionera y de evangelización, y que paséis buena noche y que tengáis un plato sólido para poder cenar y que os lo presenten delante. Muchas gracias por todo y nos seguimos viendo en el camino. Gracias.